Sí, ahora se está transmitiendo, dicen. Buenas tardes, floridanos, buenas tardes, la Florida, comuna querida. Estamos nuevamente en otro ciclo de conversaciones, ¿cierto? La Florida que tú quieres. Hoy tocando un tema muy importante y relevante para nosotros, ¿cierto? Para el municipio también, para una alcaldía, que tiene que ver con cómo potenciar nuestro talento floridano. Nuestro talento floridano lo separamos en tres ejes. El eje que vamos a tocar hoy día y desarrollar es el arte y la cultura, para lo cual, cierto, está presente nuestro candidato alcalde Camilo Bastías. Luego se nos va a incorporar en algún momento Rodrigo Retic. Con tiempos de campaña tenemos estas contingencias, cierto, de que el terreno también es parte de la actividad, y por eso nos encontramos con Camilo en el auto, con Rodrigo en campaña que va a conectarse. Es la flexibilidad que hay que tener. Y tenemos un invitado, ¿cierto?, de lujo, un maestro, pintor chileno de una amplia trayectoria internacional, Mario Murúa. Agradecerte, Mario, el tiempo que nos dedicas. Sabemos que estás en el norte, que no estás en Santiago ahora. Muy agradecido por tu presencia aquí, y te vamos a estrujar un poquito en relación a la cultura y a lo que ha sido tu experiencia, ¿cierto? En distintos países alrededor del mundo, quizás más enfocado en tu experiencia en París, que puede ser más conocida. Y contarnos un poco cómo a nosotros que queremos llevar este tema de la cultura y el arte a un municipio, qué cosas debemos considerar, qué experiencia tú podrías destacar, cómo podríamos hacerlo mejor de las buenas intenciones que por supuesto tenemos en torno a la cultura y el arte. Un saludo, Mario, bienvenido. Saludo, oye, a toda la gente que podrá escucharnos en un momento luego. Y yo creo que la temática cultural hoy día pasa por varios puntos. Entre ellos, digo, para todo Chile, no solamente para la Florida, tenemos el problema identitario primero. Cosa que tú me estabas preguntando qué pasaba en París con la gente que llega de Chile. El chileno que llega desde Chile hacia París tiene que darse cuenta después de 3 años que toda la cultura que él creía tener no existía. Que nosotros cuando llegamos transmitiendo como lo... O sea, en 3 años se da cuenta que es un loro. Y el loro que repite nomás, lo que le dicen, repetir por medio de los canales de televisión, por medio de la radio, la prensa. Entonces, de repente se despierta esa identidad porque en París hay una cantidad de gente que viene de toda América Latina, que son mucho más definidos que nosotros en términos culturales, que son los mexicanos, son los peruanos, son los bolivianos, son los ecuatorianos, porque como con esta historia de la burguesía chilena que decía que nosotros somos los suizos de no sé dónde y que etcétera, etcétera, Los el mito ingleses de chileno Sudamérica. el mito chileno se les cae de a pedazos. Eso es un gran problema. Sí, en efecto. Mira, es interesante lo que plantea, sobre todo que nosotros también hemos experimentado en el último tiempo también una llegada, ¿cierto?, de inmigrantes. Lo cultural no es solamente, no tiene que ver solo con arte o con la manifestación artística, sino también eh, tiene mucho de las relaciones humanas. De hecho, el arte es también una manifestación, ¿cierto?, del ser humano. Entonces, los inmigrantes, esta mezcla, ¿cierto?, de culturas también afecta en algún momento, ¿cierto?, al arte, y lo va a afectar y va a influir indudablemente, ¿cierto?, en lo que es la identidad, que es un tema que también me gustaría repasar. ¿Y por qué, Mario? Disculpa hacer una introducción a ver si podemos seguir un hilo. Sí, sí, Eh, el hilo conductor, yo a, creo que, mira, a el hilo propósito de lo que tú mencionas de la conductor, pérdida de esta pérdida de identidad. En un catastro, ¿cierto?, en el cual se basó en un estudio el actual plan regulador de nuestra comuna de la Florida, se le preguntaron a adultos mayores, jóvenes, mujeres, niños y algunas empresas, ¿cierto?, de la comuna,
¿cuál era su percepción en cuanto, se hizo un plan FODA, ¿cierto? De fortaleza, oportunidades, ¿cierto? Debilidades. ¿Cuál era las debilidades, ¿cierto? Y aquí hay un detalle interesante en torno a la cultura, esto enfocado, ¿cierto?, en la cultura. Los jóvenes destacaron dos cosas que observaban como una debilidad desde el punto de vista cultural en la Florida. Destacaban la pérdida de identidad, mira qué interesante, estos fueron los jóvenes, y destacaban además la falta de difusión de las actividades culturales y que no hay llegada a los jóvenes, que no hay beneficios varios. ¿Qué nos puedes decir tú de esto de la pérdida de identidad? Y después me gustaría que Camilo, un poquito, hablamos de este tema de la difusión y cómo también podemos meternos y considerar por qué un municipio falla a lo mejor en la difusión y los jóvenes sienten que se perdió la identidad y que definitivamente no les comunican o no hay, ¿cierto? O no llegan a los jóvenes los programas culturales que se impulsan. Es que en ese sentido hay dos cosas. Hay gente que busca la identidad y hay otros que la ejercen. Entonces, nuestra generación, cuando llegó para afuera, salió para afuera, nosotros ejercíamos una identidad, no la andábamos buscando. ¿Por qué? Porque veníamos culturalmente con una cultura adquirida, que era cultura de biblioteca, porque en la época, estamos hablando en el tiempo antiguo, porque estamos hablando casi de medio siglo atrás, el Chile que existía era un Chile donde en los liceos existían bibliotecas, existían clases de francés, clases de historia, clases de inglés, y existía becas que a la gente le daban de comer, etcétera, etcétera. Entonces había un condicionamiento cultural diferente. Y la problemática de hoy día es que todo eso, por ejemplo, encontrar una biblioteca en un liceo es muy difícil porque los libros se hicieron casi imposibles, etcétera. Entonces, la suerte que tuvimos de estar identificados con una historia que al final esa movida que hicieron de hacer desaparecer esa historia es parte de esa falta de identidad. Y eso hay que identificarlo como un asunto histórico de las malas juntas. Tenemos que, o sea, cuando la gente se junta para mal, lo hace mal. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aciudadanarnos para bien, no para mal. Por ejemplo, mi punto de vista, yo le diría a Camilo que va a ser alcalde, o sea, hay que tener la convicción, Camilo va a ser alcalde, bueno, va a tener la posibilidad de, por ejemplo, abrir centros culturales, junto con la cuestión deportiva. La cancha deportiva es súper importante, pero al lado de la cancha deportiva es tan importante una biblioteca como una cancha deportiva. Y hoy día estamos hablando ya de mediatecas, no estamos hablando de bibliotecas, estamos hablando de mediatecas porque todo pasa por el conducto de Internet. Y mismo todo eso puede ser virtual. O sea, hoy día los libros virtuales son absolutamente válidos como los libros físicos. Entonces, lo que se tiene que pensar, porque ustedes me están hablando de que son floridanos. Yo conozco la Florida en la época que había que caminar kilómetros y kilómetros en el barro para llegar a tomar un bus. Y pasaba el bus una vez cada media hora. Y hoy día, después, cuando yo fui a ver, una vez que pasé a ver la Florida, estaba lleno de estaciones de metro y todo eso era un potrero. Oye, bueno, entonces ese potrero se convirtió en ciudad, pero se convirtió en una ciudad absolutamente acementada y con los problemas propios a la ciudad que no tiene cuestión cultural y no tiene cuestión deportiva, que son dos cosas que le eliminan a la gente, porque son ciudades dormitorios. Y ese es el Sí, gran exacto. problema del... Bueno, Mario, ¿tú sientes que el tema de la identidad, y un poquito para reforzarlo, ¿cuál es el rol del arte en el tema de la identidad, de la construcción de la identidad? ¿El arte es una manifestación de nuestra identidad o el arte construye nuestra identidad? No solo el arte, sino veámoslo en la cultura también.
Mira, en todos los seres humanos tenemos dos personas dentro. O sea, tenemos la persona que nos está, estamos hablando y otra persona que es esa conciencia que uno se va haciendo con el tiempo, el doble que tiene adentro. Entonces, el doble que tiene adentro, por ejemplo, los mexicanos dicen que tienen el nahual, los otros dicen, los cristianos dicen que tienen el ángel de la guardia, que ellos le copiaron directamente a los griegos, que era el daimon, que el daimon no era demonio, sino que el daimon era una persona en el interior. En el psicoanálisis dice que tienen el super yo, pero nosotros los chilenos, que somos nominados como chilenos porque así es, tenemos el cacán. Y el cacán es de la cultura de Aguita. Lo que pasa es que ese cacán lo han hecho desaparecer, pero no lo han podido hacer desaparecer completo, porque no pueden hacer desaparecer la cordillera de los Andes y no pueden hacer desaparecer el mar y no pueden hacer desaparecer, por ejemplo, la cultura que está al lado de Valle. Hay cultura de 14.000 años que no la pueden hacer desaparecer. Lo que pasa es que, Como el poema de Chile de la Mistral. claro, no pueden hacer desaparecer el poema de Chile, porque es un poema fundacional. Pero y ahí lo que es importante en lo identitario pasa por el lenguaje y pasa por la poesía. Los países se hacen a punta de poesía, no se hacen a punta de cemento o de economía global, se hacen a punta de poesía. Yo tuve la suerte infinita de ser joven y muy metido dentro de la cuestión de la cultura. Conocí y hice recitales personalmente con Jorge Tellier. Conocí y fui amigo de Gonzalo Millán. Tengo ese acento de gente que hicieron cultura en Chile y que sigan siendo poetas para las generaciones. El problema es que estamos dentro de un analfabetismo donde la gente no lee, pero para eso hay que todos los sistemas posibles. La municipalidad tiene que hacer un programa de lectura para los jóvenes como cualquier otro programa deportivo. Por ahí va la cosa. Y hacer un programa de imágenes y de pintura y todo eso, eso se puede hacer hoy día como estamos y este COVID no va a salirse de inmediato. Lo primero que hay que pensar en hacer una mega plataforma cultural de principios de conocimiento básico, o sea, conocimientos básicos de la comunicación para que los jóvenes puedan practicar en su casa, lentamente, de a poco, y podrán salir grandes personas de ahí, de grandes artistas. Muy bien, O Mario. sea, Camilo, identidad, falta de difusión, tenemos harta pega a lo mejor en esta manifestación que decían los jóvenes de la comuna. Hay harta pega. Justamente, Mario, sí. De un tiempo a esta parte, en los últimos años, se han ido perdiendo todo lo que son las actividades culturales, el fomento de la cultura, y por lo menos nosotros vemos la cultura, es un ejemplo, así como el deporte también y la cultura, que son armas fundamentales, por ejemplo, a la hora de combatir la delincuencia, por ejemplo. En la Florida tenemos el problema que cuando se hace algún evento cultural, o sea, hace algo realizado, pero no tener la cultura o sea, tenemos cultura en los barrios, pero es autogestionada por los mismos artistas de los barrios, o sea, no tenemos ningún programa que hoy día lleve la cultura a los Quillay, a los Navíos, a los Copihue, a la Villa O'Higgins. No hay una política municipal que nos lleve justamente a que conozcan a nuestros artistas, a que a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros adultos lean. No hay espacios de lectura, no hay espacio para los músicos, no hay espacio para los pintores. Y yo creo que eso va con parte de la identidad floridiana, aparte que estamos cada vez, se ha perdido con esto la identidad de los barrios, construyendo edificios. Acá en la Florida, por el lado que uno mire, hay edificios, y también se pierde la parte cultural y la parte de identidad de cada barrio. Yo creo que es fundamental recuperar esos espacios y que en todos los barrios de la comuna haya cultura, así como hay deporte. Yo coincido mucho con lo que dice Mario, que el deporte es igual de importante que la cultura. Exacto, Camilo. Oye, muchas gracias. Qué bueno escuchar esa visión. ¿Eh? Efectivamente, yo también comparto contigo.
desde mi percepción, desde mi punto de vista como futuro concejal, ¿cierto?, de la Florida, también siento yo echo de menos que una cosa es lo que se puede hacer como difusión, utilizar las herramientas comunicacionales, ¿cierto?, para decir, bueno, yo estoy difundiendo. Sin embargo, ahí hay un debe que siento yo como floridiano también, ¿cierto?, porque lo he observado y también en la gestión cultural, de que muchas veces el conformismo queda en que, oye, comunicamos a través de la página oficial, hicimos todas las llegadas al tema, pero no existe la preocupación puntual de que la gente se entere pues, de este tema. Es decir, estamos haciendo una comunicación unidireccional sin preocuparnos de que haya respuesta o que llegue, ¿cierto? O se enteren de la respuesta o haya una modificación de la conducta, una cierta comunicación persuasiva, ¿cierto? Para que la gente se entere de verdad de que está. Y ahí creo que el concejal también tiene un rol y tiene la obligación, en cierto modo, por ser un punto de contacto interesante entre la ciudadanía y el municipio, de entregar e informar personalmente a las comunidades de que existen estos planes. O sea, no esperar a que la gente consulte, sino tener esta acción proactiva de comunicarlo y llevar estos planes para que efectivamente la gente los tome y participe. Hay posibilidades de invenciones, de bibliotecas móviles, de préstamos de material didáctico por medio de lo que es la comunicación virtual. Hoy día la comunicación virtual es súper importante. Yo creo que el dinero que ustedes pueden tener, te lo digo honestamente, lo pueden invertir una gran cantidad de dinero en esa virtualidad, porque eso es la base de hoy día. El pintor, como nosotros decíamos en la época, el pintor que quiere vender tiene que hacer la mitad del día, el 50% de su actividad de relación pública. Mira, y así que si tú quieres vender obra de arte, tú tienes que salir a conocer gente. Hoy día no, ese ir a conocer gente o ir a comunicar que eso existe, pasa por el virtual, pero el virtual seductivo, no un virtual direccional, como tú dices, es un virtual abierto donde las opciones sean mucho más facturadas con participación. Eso, Exacto. por ese Perfecto. lado, la cosa. Respecto, ¿cierto?, de otro tema, por ejemplo, que me gustaría colocar aquí en la mesa, que también tiene que ver con la identidad, es que la Florida está llena de talento. En la Florida hay unos músicos increíbles. En lo personal, a mí me tocó hacer la gestión, eh, la producción, ¿cierto? Detrás ser parte del equipo de producción de un certamen que convocaba bandas emergentes, se llamaba Talento Crudo. Y la cantidad de bandas que participaban en esa convocatoria que gestionábamos, ¿cierto?, desde la Corporación Cultural del Rock y del Cómic, era sorprendente. Te digo, en la Florida participaban cerca de 100 bandas, 200 bandas un año, participaron emergentes que querían participar en este certamen Talento Crudo. También hay poetas increíbles dentro de la comuna, también músicos espectaculares, muralistas increíbles, la obra de murales que se ha hecho en la Florida, en algunos puntos, ¿cierto? También ha sido bastante potente, actores, danza, hay una gran efervescencia cultural. Sin embargo, la gente, la misma comunidad, ¿cierto? También siente de que el municipio está al debe en destacar a estos artistas, en hacer un catastro de cuáles son nuestros tesoros vivos, quiénes son nuestros escritores, qué escritor, ¿cierto?, oriundo aquí en la Florida, y también afecta un poco a la idea. Es como una falta de rescate cultural, ¿cierto?, local. Esto pensando, hablamos del ser chileno, hablamos del santiaguino distinto, ¿cierto?, al porteño, pero ¿cómo será el floridano? También es el tema. Yo creo que ahí hay debe también una acción. Tú, cuando llegaste a París, desde, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fuiste acogido en un Oye, municipio? pero si ¿Ah? yo cuando llegué a París, me acuerdo que me sacaban a patadas de la galería. Me decían, usted no debería aprender a pintar, porque yo siempre he pintado con colores muy fuertes, pero no porque no sé pintar otros colores, sino que porque me ha gustado, digamos, soy colorinche, soy tropicalista. Entonces, en la época no estaba de moda eso. Y hasta que me encontré
con un filón de galerías que sí estaban en esa pintura, que son los pintores de hoy día ya muertos, que son los pintores del grupo Cobra, que son todos muy importantes, muy caros, hoy día muy historiados, que fueron toda esa gente que salió de la Segunda Guerra Mundial y que hizo un arte infantil. El grupo Cobra se llama, es un grupo súper importante a nivel de museo y todas esas cosas. Yo conviví con ellos, hicimos exposiciones juntos en una galería histórica al lado del Centro Pompidou, pero todo eso fue junto también con una actividad de los años 80. Yo estoy en los libros del graffiti de los años 80 de París, porque después el graffiti lo transformaron en algo que históricamente llamaron el street art, que fue la comercialización del graffiti. Pero ya, bueno, la historia cambia, ¿eh? Pero lo interesante de este asunto es que lo que se le puede dar a los jóvenes, yo pienso que sí se le puede dar, son espacios de participación, pero espacio físico y espacio mediático, porque de otra forma no hay correspondencia. Si lo que pasa es que tú no puedes callar a tu familia, o sea, hay niños chicos que tú no los puedes callar cuando hablan en la mesa, o tú no puedes callar a tu familia porque son adolescentes y piensan tener otra problemática, tú le dices, no, te quedas callado porque estoy ahora hablando de cifras de cuenta, de cuánto voy a sacar las cuentas. No, si la cosa no es así, o sea, la cosa es participativa. Y me ha Exacto. tocado ver generaciones de gente chica que hoy día ya son adultos. Claro. Yo tuve una experiencia simpaticísima con todos los jóvenes de Santiago en el Balmaceda. Me expulsaron del Balmaceda. Claro, o sea, ¿por qué me expulsaron? Porque yo le enseñé a vender. Le dije a los muchachos, si ustedes no aprenden a vender, se van a morir como pintores. Por eso me expulsaron, por haber colocado el bichito de la venta. Mira, qué interesante punto porque el arte, ¿cierto? También la gente tiende a entender y es una insolencia, ¿cierto? Decir que si vas a ser artista, te vaya a morir de hambre, ¿cierto? La típica frase que todos vivimos de cierta manera, los que nos metimos en alguna manera al arte, es una discriminación, es una violencia declarada, ¿cierto? Una violencia explícita hacia creadores, ¿ah? Que es la verdadera palabra. Y ahí hay un ejemplo muy potente en el cual tú tienes una relación muy estrecha de alguien que lo hizo muy bien en este tema del comercio, ¿cierto? Artístico, y me refiero a Roberto Mata. Yo creo que en el tema del correcto mercadeo del arte, Mata ha sido un maestro, fue un maestro, ¿cierto? Aparte de que a la gente puede haber gente que le gustó o no le gustó su obra, a mí me parece increíble, excepcional, pero tú como amigo de él pudiste observar implícitamente más o menos, o aprender, mejor dicho, del maestro en este tema. No, ¿Nos pero sí, podéis contar un oye, poco? al hombre le tocó momentos difíciles también, ¿ah? Estuvo pasando hambre en el sentido real, o sea, de que llegó, mira, llega triunfando de Estados Unidos, llega de vuelta a Europa, decía que venía con una ropa súper potente, bien hecha, y después se le va toda la plata y se queda sin un 5 en Italia. Y por ahí cuenta en una memoria que se tenía la última plata para tomarse la última botella de vino y dice que fue el vino más delicioso que se tomó en su vida. Pero Buenísimo. el asunto, a todos nosotros nos ha pasado eso, o sea que el asunto es el siguiente, mira, tú no tienes dinero y lo que tú tienes es un papelito que anda dando vuelta con un lapicito, tú haces un dibujo y lo sales a vender. La cuestión es que hacerlo así, si el principio del arte está ahí, está en la creación y en la venta. Si a los jóvenes, por ejemplo, existe una casa de la cultura, ya, existe una casa de la cultura, no van a meter profesores de la teoría del arte, tienen que meter profesores de la práctica del arte. O sea que si meten profesores, por ejemplo, de la última generación que saben pensar como Marcel Duchamp, mejor que se vayan a acostar, te lo digo, ¿eh? Porque el asunto del arte, por ejemplo, va por a todos lados, o sea, no es solamente hacer un cuadrito, sino que también es conocer lo que pasa en la sociedad, tener un mensaje, pasar un contenido, y eso es, la experiencia de la práctica te lleva a hacer algo nuevo. Yo fui responsable
en Francia de muchas familias, porque a los artistas nos utilizaban para solucionar los problemas sociales. Claro. Y lo que yo hacía con ellos era utilizar el dinero que me daban y hacer que ellos mismos construyeran sus propias formas de producción. Cosa que si yo la compraba en forma tradicional me salía 100% y yo me economizaba y gastaba el 40% y el otro 60% se lo daba para que la gente no se fuera, se lo daba en comida. Porque estamos hablando, que ustedes hablan de una cultura, yo tenía que ir a lugares donde la gente se levantaba a las 4 de la mañana para llegar a trabajar a las 8. Por encima eran los aviones que tiraban la benzina, antes que bajar a Orly, le caía la benzina encima, y por abajo pasaban 7 autorrutas, mira. Y en el verano llegaban los HLM, o sea que son las cuestiones de los departamentos sociales, y lo echaban a la gente a la calle. ¿Ustedes creen que la Francia es un ideal de no sé qué? No, la Francia es un país lleno de contradicciones. ¿Y quién vivía en esas comunidades? Vivían comunidades árabes, comunidades africanas, y toda esa gente, y franceses de todo tipo. Toda esa gente lograron hacer un plan de cultura, pero con una producción que ellos mismos hicieron de sus propias manos. Eso es la historia, o sea, pero ellos estaban absolutamente decididos a ganar, y ganaron porque hicieron la producción con sus propias manos, tomaron conciencia de sí mismos. Y por ahí va la cosa, tomar conciencia, una pequeña lucecita que se va haciendo y se va transformando. Maravilloso. Mira, Mario, a propósito que tocaste el tema de qué hacer o qué no hacer, ¿cierto?, en una corporación cultural. Efectivamente, súper importante. Otra cosa que la gente principalmente destaca como una debilidad dentro de nuestro municipio, dentro de la Florida, es que la corporación cultural no realiza la función que corresponde. A mí me gustaría un poquito ahí, que a lo mejor si Camilo, ¿cierto?, nuestro futuro alcalde, nos No ilustra un puede poquito al hablar, yo menos creo de que nuestro lo que futuro alcalde tiene la película más clara que nosotros en lo que él quiere hacer. porque sabes qué? Que yo en ese tema eh, pienso un poco distinto. ¿En qué aspecto? Yo vengo del mundo corporativo y voy a traer mi experiencia del mundo corporativo, ¿cierto?, al mundo público. Yo creo que hay cosas eficientes del mundo corporativo y el mundo público que pueden hacerlo más eficiente también acá. Pero siempre hay una cosa que yo pensé, por ejemplo, en la última empresa donde fui empleado, crearon la gerencia de innovación. Y resulta que con bombo y platillo todo, y vino la gerencia de innovación, y eran los encargados de la innovación corporativa, ya era un tema potente. Más allá del gerente o del subgerente que estaba en el área de la gerencia de innovación, a mí me hacía pensar que con el hecho de crear la gerencia de innovación, inmediatamente se estaba prohibiendo al resto de la organización que pensara en innovar. Porque no, porque la innovación se ve en esta gerencia. ¿Ah? Y no, ¿cierto? Puede ya lo otro. Creo harto conflicto, no digo que haya sido así, sin embargo, esta suspicacia que existía también uno la puede aplicar a una corporación cultural. ¿En manos de quién está la corporación cultural? ¿Cuáles son las funciones de la corporación cultural? ¿Cuál es el foco? ¿Por qué la gente percibe de que no realiza la función o que los fondos que existen no están destinados? ¿Cuál es esa sensación, Camilo, tú, en esta visión de Mario, la yo creo, Florida? Mario, primero que el internet está más o menos, por eso de repente como que me conecto y me desconecto, por un tema Sí, del lugar donde estoy, sí sabemos. pero es que todo redunda en lo mismo, Mario. Acá hay un tema de difusión, un tema de que efectivamente ya está la corporación cultural, que de repente han traído un actor, de repente parte del director, con un subdirector, que aplican a cargos políticos. O sea, netamente, si tú eres de mi partido, yo te llevo como director cultural, si tú eres cercano a mí. Acá no estamos buscando a los mejores exponentes en cultura para tener realmente una comuna que viva, que se impregne de cultura. O sea, estamos viendo según el partido político quién va a ser el director, el subdirector, quién va a ser el directorio,
en el ámbito de cultura. Yo creo que uno de los pasos a dar desde un municipio es justamente tener personas que sean expertas en cultura, que sepan gestionar la cultura, que sepan hacer llegar, como dije anteriormente, la cultura a los barrios. Yo creo que hay que dejar el coteo político en sentido de a quién nombramos como director de cultura, quién es el encargado. Yo creo que la Florida es una comuna carente de cultura, totalmente. O sea, en la máxima expresión cultural que tenemos es el cohete que está inspirado en la llegada del hombre a la luna, que lleva ahí arrendado como más de un año, 2 años por ahí. Y esa es la expresión cultural que tenemos en la comuna. O sea, la biblioteca municipal está en construcción. O sea, no tenemos algo que nos destaque culturalmente. Eso netamente por cuestiones políticas que se han dado a través de los años. Se quiere ocupar cada cargo para el amigo, para el cercano. Ese es el problema hoy día de cultura en la Florida, de quién gestiona la cultura, quién es el director de cultura. Qué interesante tema planteas, Camilo, y qué buena visión. Comparto plenamente lo que tú dices respecto de colocar expertos, ¿cierto?, en el tema. Esto es un poquito lo que uno ve también en el gobierno. Como el No, no, ministro que fue ministro, lo ¿cierto? más, Otro después ministro. ¿Ah? oye, lo más característico son los museos de Bellas Artes aquí en Chile. El director tiene una máquina fabulosa. En la mañana llega, aprieta un botón y la máquina funciona. Y en la tarde lo apaga, pero no hacen nada. O sea, no, o sea, ellos hacen que la máquina funcione automáticamente y pasa que llega a ser un chiste. O sea que, por ejemplo, para que existan gente que entra en los museos, los funcionarios pasan muchísimas veces por el portal para decir que han pasado gente. Pero eso es la función, es una función, como te digo, de una burocracia cultural absurda. Ni siquiera, o sea, es un lujo. Ellos se dan un lujo de hacer perder el tiempo. Pero pues eso es lo que hay que cambiar. O sea, esa pérdida, buscar en el ocio de la gente esa posibilidad infinita que tiene la cultura de entregarle información. Que los niños puedan ir a la biblioteca a sacar sus libros y que se dediquen a leer desde niños, que puedan ir a sacar películas y que puedan ver películas que son mundiales, de cosas nuevas, que hace 50, hace medio siglo que existen películas, imagínate, hay medio siglo de películas retrasadas aquí en Chile, a nivel de películas que son no solamente americanas, porque el cine americano aquí está muy presente, pero los otros cines no existen. Existen 1000 películas por año, 1200 películas que hacen en la India y aquí en Chile no llega ninguno. Para que tú te des cuenta. Sí, bueno, muy bien. La productividad del ocio, un temazo importante, ¿no? Súper importante para nuestro alcalde, para que se empodere del ocio, porque yo creo que todo el mundo, si hace una bella gestión cultural, eso se va a ver junto con los demás. Eso va a ser como una actividad, no una hiperactividad, sino una actividad profesional, como lo hacen normalmente. En Francia existen esas casas de la cultura, existen y existen también tintes de derecha y de izquierda en el sentido político, pero políticamente hablando hay cosas que van más allá de la izquierda y la derecha, porque el asunto es estar unido frente a ese ocio que es de todo el mundo. El niño chico, si no tiene una conciencia que existe esa cultura, no va a ser un individuo sin opciones en el futuro. Eso está claro. Por eso la gran responsabilidad, como si digamos paternal, yo diría, del alcalde, es vigilar y tener al ojo esas nuevas generaciones que van a ser potentemente fuertes y van a pedir más, oye, cada vez van a pedir más. Y es normal que pidan más. Eso es mi punto de vista simple. ¿Eh? Muy bien. Y muy bien. Mira, un tema interesante me quedó dando vuelta, Mario, respecto de lo que mencionabas tú del caca, del cacán, ¿ah? Del cacán que es esto, ¿cierto? Que en búsqueda de como de esta identidad chilena. Gabriela Mistral dice
que ella es vasca y diaguita. Sí, o sea, el Vasca por lo tacaña y Diaguita porque andaba todo el día detrás de la plata, del día y la guita. No, es una broma. Sí. No, lo que ella se responsabiliza, la Gabriela Mistral, que en su poema de Chile, que, por ejemplo, ya, te doy un ejemplo concreto. Camilo, alcalde de la Florida, dice, voy a tomar el poema de Chile y lo voy a convertir en un florilegio de cosas que pasan en la Florida con ese poema. Para los niños, para los adultos, para todos. Voy a, voy a empoderarme de Lucila, de Gabriela Mistral, y voy a hacer que todo el mundo en la Florida se meta a creer en esto. ¿Mm? Como lo que estamos haciendo ahora, que todas las asociaciones de alcaldes de Chile van a hacer algo con la Gabriela Mistral, porque la Gabriela Mistral es una súper persona en términos de lo que es el comienzo de una cultura. Y cuando ella dice vasca diaguita, dice en el sentido que no se pierde el pasado, que el pasado del olivar, el olivar es lo más importante que ha pasado en Chile después de muchos siglos. La aparición de ese cementerio diaguita en La Serena, que no sabían qué hacer con las tumbas, que hoy día mismo no saben qué hacer porque se lo pelotean entre el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de ¿cómo se las vías públicas y transporte y todo eso. Mira, imagínate un pueblo infame como que somos nosotros, tenemos un inmenso cementerio de Aguita y ¿saben lo que van a hacer ahí? Le van a pasar la ruta por encima como lo han hecho siempre. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que los alcaldes se tienen que tomar en cuenta, que no se puede, o sea, no se puede vivir sin esta cosa que es una empresa, que es la cultura. La cultura es una empresa importante, no es la quinta rueda, sino que es una de las ruedas principales. Y va junto con programación en las escuelas públicas. Por ejemplo, ya, te lo digo, Gabriela Mistral, todas las municipalidades de Chile van a hacer una exposición virtual y una exposición física. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de hacerla. Y Gabriela Mistral es transversal, no es ni de izquierda ni de derecha. O sea, te das cuenta, es transversal, es parte de nuestro patrimonio, yo diría, más vivo, lo que está más vivo hoy día. Yo no me voy por los otros poetas, porque bueno, los otros poetas no voy a hacer un poema de Altazor, un tipo que se cae en paracaídas permanentemente, o sea, estamos en eso tampoco. Ni voy a hacer bueno, etcétera. No voy a hablar de poesía, pero la poesía es súper importante. Yo me empoderé y me metí con Gabriela Mistral porque me parece la más justa y la más diaguita. Eso es, la más diaguita. Muy bien. Que nosotros los desconocidos de la historia de Chile somos los diaguitas, los desconocidos porque los españoles nos hicieron desaparecer de la historia, la gente que escribe la historia oficial lo hicieron desaparecer de todos lados, pero resulta que estamos por todos lados. O sea que somos los que no estamos. Somos los que... Mario, un poquito quiero hacer una consulta a Camilo, abierta, que se nos puede un poquito contar. Camilo, el presupuesto en el PLADECO, por el Plan de Desarrollo Comunal, la cultura, propiamente tal, ¿cierto? Ahí al tema. ¿Qué porcentaje más o menos el que se destina a la cultura? ¿Cuánto es lo que nosotros podríamos determinar como en fondo un porcentaje del presupuesto municipal? ¿Cuánto es destinado exclusivamente a cultura? Y bueno, la activación de planes, fondos, proyectos, subvenciones, patrimonio, no sé, ¿cuál más o menos es tu visión al respecto? Mario, no me voy a mandar un osandón dando una cifra. Muy La bien. verdad no, es porque esto queda grabado y queda registrado, después voy a hacer como un osandón. La verdad que desconozco el porcentaje, pero cada vez que aparecen cosas que desconozco, mi deber es aprenderla y estudiar. Sí, por supuesto. Bueno, Muy bien. el trabajo para después. ¿Ah?
Sí, sí, no, Importante, pero sí, obviamente, importante reconocer. porque Oye, yo conozco es un poco el importante plan reconocer lo de que uno no sabe, no sabe. Gustavo, hemos conversado el tema cultural, yo sé el foco que él tiene en esto y me parece muy potente. O sea, de hecho, para mí es una buena dupla, por decirlo así, Camilo Bastía, alcalde, Mario Moreno, concejal, porque sé que hay eco, ¿cierto?, en estas cosas que hemos conversado. Yo un poquito pregunto, porque si ese 2% que más o menos se maneja, si pudiera ser un 3, uno siempre piensa como tirar para arriba el tejo, pero encuentro muy responsable también que no parezca esto un ofertón, ¿cierto? Un árbol de Pascua ahí que se le ponen cosas. Que ¿sabes lo que pasa, Mario, con respecto a los porcentajes? Y hay por supuesto lo que sea, deporte, seguridad, programas de mejoramiento de la vivienda, lo que sea, hay una muy mala administración. Yo creo que de parte cuando uno llega al municipio hay que hacer una auditoría total a la municipalidad y ver realmente cómo se están invirtiendo los recursos. Yo apuntaría a ver en qué se está gastando específicamente en cultura hoy en la Florida, y ver cómo podemos distribuir el presupuesto que existe, cosa que sea una cultura para todos. Para mí la cultura, bueno, la cultura es todo, todo. Vemos cultura todos los días, los grafitis que vemos en la muralla, las personas que cantan, las culturas que traen también los extranjeros. Vivimos rodeados de cultura y no valoramos la cultura que tenemos. Eh, por eso yo haría en el fondo, reorganizar los recursos que existen con respecto a cultura y una campaña de concientización de lo que es la cultura y llevarla a los barrios, es que esté presente en los colegios. eh, por ahí va el enfoque que haríamos con respecto al presupuesto Muy potente, y al Camilo, lo que talento dice. floridiano también, como mencionaron. Claro, no, muy potente lo que dice. Y mira, me cuelgo sobre tu reflexión y preguntarle a Mario, ¿cómo fue tu experiencia, Mario, cuando estabas en Europa? Yo esta historia me la sé, la voy a resumir porque está llena de detalles bien interesantes, pero cuando estabas con Roberto Mata y le dijiste, me voy a Chile a enseñar arte a las plazas públicas. Y el ¿Qué me huevo dices? me dijo, oye, el viejo me dijo, el amigo me dice, estáis loco, me dice. Yo no haría eso. Entonces yo le dije, justamente tú no harías eso, pero yo lo voy a hacer. Y yo como soy porfiado, mira, lo que pasa es que yo hice una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes el año 92. Fue la primera exposición individual que se hizo después de la mala junta. Y me la entregó porque yo fui amigo personal de Antunes. Él fue como director que me pasó la posibilidad de hacer yo la pagué de mi propio bolsillo. Y te lo digo que nadie quería hacer nada para hacer esa exposición. Y me encuentro con Guillermo Núñez, Premio Nacional, amigo antiguo. Entonces me dice, Murúa, ándate, huevón, me dice. ¿Qué estás haciendo acá? Ándate, me dice. Aquí no pasa nada. Entonces yo le dije, bueno, es que yo soy porfiado. Yo, justo el día de la exposición, de la inauguración, fue el primer bombardeo a Bagdad, cáchate. Estamos en pleno periodo de guerra y todo el mundo estaba súper asustado, creían que las bombas le iban a llegar a ellos mismos. Y hice la exposición, como de costumbre no vendí nada, pero estaba seguro que era importante hacer la exposición. Mira, yo he estado en montones de exposiciones donde estaba, ahora ya transformo las cosas en esas derrotas que no son derrotas, son grandes victorias espirituales porque la cantidad de gente que fue a ver, le entregué por lo menos un sentido de libertad en lo que es el imaginario, que es lo más importante. Por eso no solamente es el arte tiene ese principio que es el principio de respirar. Hoy día mismo nunca hemos estado con los botones tan apretados, ni con el nudo de los zapatos tan amarrados, ni con el cinturón tan amarrado, pero el arte funciona así, o sea, el arte es el espíritu que se sale, ese doble personaje que uno tiene, el que está libre de toda acción
y a uno lo pueden estar apretando por todos lados, pero ese doble personaje es el que tiene que, van a ser, eso van a ser, o sea, esa espiritualidad que se busca hoy día pasa por ahí, o sea, pasa por ahí y pasa por el despertar de un pueblo, como se despertó a un... Oye, yo tengo que reconocer, yo fui uno de los primeros contigo que nos tiramos al agua y fuimos constituyentes e hicimos un cacalán. Hicimos un cacalán mucho antes que tuviéramos el 80%. O sea que después que todo el mundo se haya metido con el 80% es diferente, pero yo sabía que había un espíritu nuevo que se estaba gestando, porque eso mismo, cuando hacíamos las plazas del Canimagen, lo hacíamos con jóvenes en una época donde nadie hacía ese tipo de acciones, nosotros sabíamos que eso tenía que traer consecuencias a la larga. O sea que las cosas no iban a ser un sentido de posiciones, nada más que posiciones culturales, había que tener un oficio sociológico, yo diría, de entrarle a eso que decía el mapa, estás completamente loco, Murúa, ¿cómo se te ocurre ir a meterte a ese lugar? Me decía, yo no iría, pero yo le digo, yo voy a ir, porque es el momento, y fue el momento, oye, a mí me censuraron en La belleza de pensar 20 minutos, imagínate, era la época. ¿Y por qué me censuraron en La belleza de pensar 20 minutos? Porque hablaba como una persona libre, y en esa época estaba prohibido hablar con libertad. Por ejemplo, cuando me preguntan, me dicen, ¿existe democracia en Chile? Y yo meto las patas, hablé como persona libre y dije, nunca ha existido democracia en Chile, siempre han habido esclavos y esclavajistas. Y toma, ¡pum! Se cerraron todas las puertas. Y me dice, ¿existe pintura chilena? El guan que me insiste en tirarme la bolita. Y yo pisé el palito y le digo, no existe pintura chilena, existen pintores. Y me dice, todos los pintores encima. Pero es verdad, y lo sigo insistiendo hoy día. Esa idea no ha cambiado. Oye, pero si uno cuando venía de afuera se subía a un bus y tú te das cuenta que la gente estaba absolutamente amargada y mirando para abajo. Entonces eso no en todos los países del mundo es lo mismo. Entonces hoy día la gente ya habla más, ahora habla menos por el problema del COVID, pues no puede transmitir los bichos, pero en la época que no había mascarilla, la gente ya empezaron a hablar. Eso fue un despertar consciente de un pueblo que oye, este pueblo es un gigante, se va a ir despertando de a poco y va a empezar a dar paso. Aunque esté amarrado por todos lados, hay un gigante que las amarras se le van a ir, o sea, seguro, con una constitución con un poco más de mantequilla, con un poco más de vaselina, yo creo que la constitución podría ser mejor, o sea, pero ya no están, hablemos claro, ya no están raptando el voto yo me siento avergonzado de ir a votar y que un tipo que yo sé que no es democrático lo guarde en la noche. Me parece de una aberración, yo creo que nos están tomando como cabros chicos, o sea, que nos están agarrando a chuleteo, como dicen, eso no es posible. Ese tipo de cosas tiene que ser nada más que una jugada de gente de mala junta. Esas son las malas juntas, etcétera. Sí. Oye, Mario, bueno, estamos un poquito en la hora que habíamos comprometido para conversar. Me gustaría hacerte una pregunta, una reflexión tuya, final, ¿cierto? En torno a la Florida, en torno a mi comuna, ¿cierto? A nuestra comuna, que tienes al futuro alcalde, ¿cierto, Camilo? Yo espero ser un buen concejal, ¿cierto? Tengo muchas ganas de aportar con esto, ¿eh? Con esta conversación. Sí, mira, lo que yo quisiera de la Florida es transparencia. Perfecto. Oye, el máximo de transparencia en todo lo que sea plata y en todo lo que sea idea y el máximo de transversalidad y transparencia. Son dos cosas que es parte de una democracia normal. O sea, si no hay transparencia, si se hace entre amigos. Y lo otro es no empezar como todos los alcaldes que si ganan echan a todo el mundo porque hay funcionarios que tienen ideas del otro lado, entonces se lo echan, es una estupidez. Si son funcionarios como cualquier otro. O sea, yo no estoy en la casa de brujas en el sentido más estúpido. O sea, lo que hay que hacer es realmente utilizar los equipos humanos y la transparencia. El famoso Glasnost, como hacían en la época. Es súper importante, oye.
Si no hay transparencia, todo se va a convertir en lo mismo de siempre. Y la gente no quiere eso. Te aseguro que no. Sí. Camilo, ¿algunas palabras al cierre en torno al tema para ir concluyendo? Yo primero quiero agradecerle a Mario, creo que por presencia en este Zoom. La verdad, hay algo que me gusta a mí como persona, es aprender de las personas que saben mucho más que yo. Siento que uno siempre tiene que estar retroalimentándose de las personas que tienen la experiencia o el conocimiento que tiene Mario. Así que solamente agradecer y recoger el guante con respecto a la transparencia que dice Mario, porque yo creo que una de las falencias en la política en el último tiempo es la transparencia, y esta nueva generación de Mario, el mío, que son nuestras primeras elecciones, hay que hacerlo distinto como se ha hecho durante este último tiempo en la política. Y uno es transparente con nuestros vecinos, con nuestra comuna. Ya, pues. Sí, Mario, para finalizar, quiero hacerte una pregunta. ¿Ah? ya. Dale a los jóvenes de la Florida una razón para votar. ¿Por qué tienen que votar ellos en abril? ¿Por qué tienen que ir a votar? Una razón para votar. Mira, porque hay nada más que 3 formas de tiranía. Lo dice un tipo que lo mataron y lo envenenaron en el siglo XV, que se llama la Boétie. La tiranía por la sangre, la tiranía por las armas y la tiranía por el voto. El voto se puede transformar en una opción de cambio si la gente se mueve y defiende su voto. Eso es lo... Yo no votaba hace mucho tiempo y la última vez fui a votar porque no es que haya recobrado la confianza de los políticos, porque yo no tengo ninguna confianza en los políticos, te lo digo. Ustedes son nuevos, entonces pueden que sean diferentes, espero que sean diferentes. Yo te tengo confianza a ti, le tengo confianza a tu equipo, pero yo creo que por el lado de los jóvenes, entusiasmarse con esa opción, porque si tienen un alcalde que los va a escuchar, pucha, que ellos también le den oreja y le coloquen el voto para que el hombre vaya y le haga la pega. Oye, yo tengo enojo, si las cosas yo veo que si no funciona así, se va a ver, se va a notar. ¿Mm? Se va a notar. Y yo te creo a ti, porque bueno, ya estamos viejos en esta historia de hacer material para los demás. Así que a los jóvenes les digo que tengan el entusiasmo de pensar que la tiranía del voto es más suave que la tiranía de la sangre y de las armas. No estoy diciendo que el voto le va a dar todo, pero por lo menos es una opción. Tremenda reflexión, Mario. Agradecerte. Vamos cerrando ya esta conversación muy ilustrativa. Voy a generar contenido, un resumen que vamos a disponer después, ¿cierto? En la web, en redes sociales, con los temas que tratamos acá. Oye, Mario, corta lo malo y coloca lo bueno. Ya está todo Oye, online. futuro alcalde, por lo menos, oye, que tenga una biblioteca que se llame Gabriela Mistral, por lo menos una en un barrio, una buena, Sí. una que por lo menos transmita todo el día el poema de Chile, dice. Lo vamos a tomar en cuenta, y Mario iba a poner la presión sobre el alcalde. Oye, gracias por la intervención de ustedes, oye, está bien, me hace pensar diferente. Muy bien, a ti Mario, muchas gracias. Camilo, gracias Camilo. Sé que estáis súper ocupados. Gracias, Mario. Viendo una carrera intensa. Vamos a llegar. Gracias, Mario. Nos vemos. Chao, estimado. Nos vemos. Transmitiendo.